Gracias por estar en Clarity Mental Flow. Yo soy Carla Montes y el día de hoy estuvo con nosotros Anwar Boere. Él es doctor en Derecho y psicólogo organizacional. Y estuvimos hablando de temas que creo que todos hemos estado viviendo en algún momento de nuestras vidas y hoy en día, que tienen que ver con el quiet ambition que se vive hoy en día y cómo es su relación con la salud mental en el trabajo, cómo el desarrollo humano se concibe diferente entre las diferentes generaciones que habitan una empresa, ya sea con los fundadores o los dueños, y la Gen Z que está empezando su vida laboral. Y en general, cómo vivimos en medio de una revolución y necesitamos comenzar a navegarla desde diferentes soluciones que Anwar nos compartió. Quédate, va a estar súper interesante el episodio y gracias por estar aquí en Clarity Mental Flow. Oye, hay un gran tema que creo que se necesita explorar más porque no estamos como muy conscientes de eso y nos pasa a todos todo el tiempo. Lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Adam Grant, este gran psicólogo organizacional que está grabando episodios en podcasts con Brené Brown, que también es así, gurú, él mencionaba que cuando hay esta situación en la que en el mundo laboral, por ejemplo, estás incómodo, ya no te sientes a gusto, están pasando cosas, tienes problemas, hay un ambiente tóxico, como lo quieras llamar. Hay un marco de referencia de otro psicólogo que se llama Hirschman y mencionan 4 respuestas ante esta situación que una persona puede tener. La primera es la salida, agarras y te vas y les dices hasta luego. La segunda es la voz, cuando hablas y tratas de cambiar para arreglarlo o de alguna manera, pues sí, que cambie esa situación. La lealtad, que es esta respuesta de morderte la lengua, decir, ya estoy aquí, voy a poner mi máximo porque pues a lo mejor a fuerza de este morderme la lengua, las cosas cambian. Y la cuarta es el descuido, es decir, hacer lo mínimo indispensable, ir por la vida como si no pasara nada. Y hay una quinta que menciona Brené Brown, que es la necesidad. O sea, te quedas ahí porque tienes que estar ahí por alguna necesidad específica. Y con esto me encantaría o me gustaría abrir el tema a esta conversación desde tu punto de vista, Anwar. ¿Qué es lo que sucede cuando se dan estas 4 respuestas? Sobre todo hoy nos vamos a enfocar a la salida, pero también a lo que pasa antes de la salida. Entonces, ya no hablo más, cuéntame en dónde empieza este síntoma de todo este ambiente. Gracias, Carla, por el programa. Muy bonito ambiente, muy bonito atmósfera, ¿no? Para platicar de estos temas. El mundo laboral está cambiando, o sea, es una revolución sin precedentes, varios factores, varias generaciones conviviendo al mismo tiempo. También hay una cultura de las emociones que empieza a aflorar, del poner límites, del empezar a crecer, desarrollarnos, del hablar de temas de salud mental. Entonces, ahorita hay mucho y por otra parte, mucha exigencia. Cada vez se requiere más productividad, alcanzar más objetivos más difíciles. Entonces, todo esto está uniéndose para, digamos, hacer un caldo de cultivo muy interesante en cuestiones de psicología organizacional. En ese sentido, creo que ahorita lo que se está viviendo es que las empresas están volteando a ver cómo pueden solucionar el tema de la rotación, el tema del liderazgo negativo y sobre todo los conflictos que hay de comunicación y relacionales, ¿no? O sea, entre colaboradores y con jefes. Entonces, a partir de eso, pues hay mucho de lo que se puede hablar, partiendo del conocimiento que ya tienen las personas, de las opciones que ya tienen las personas y de la temporalidad. Esa palabra a mí me gusta mucho. Joan Garriga, que es un terapeuta gestalt y constelador que a mí me gusta mucho, su libro, hay un buen libro de él que se llama El Buen Amor, que habla precisamente de cómo ahorita ya estamos viviendo en una sociedad que temporalmente funciona distinto. Es decir, antes las relaciones eran para siempre, ¿no? Sí. Decíamos, nos quedamos aquí y esto es lo que nos tocó y esta es la cruz.
¿no? En las empresas igual. Entrábamos a un trabajo y decíamos, me pongo la playera y hasta que me jubile. Y ahora ya no. Las nuevas generaciones dicen, voy a estar aquí, y lo dicen con todas sus letras, voy a estar aquí 3 años. Yo en 3 años, yo ya me voy. Y así son las entrevistas que tienen para iniciar ya durante el trabajo. Y no les da vergüenza. Antes era impensable Que tú hablar. respondieras eso. Exacto, que tú le dijeras al jefe, yo en 2 años ya me voy. No, pues el jefe te quería para toda la vida. Claro. Y claro que para lograr los objetivos, que la psicología organizacional es alinear los objetivos de la empresa con el desarrollo humano. Entonces, a partir de esto, la persona se desarrolla, crece y logra sus objetivos, y la empresa pues también logra sus objetivos comerciales y pues ahora sí que fundamentales, ¿no? En base a sus valores. Entonces ya las nuevas personas llegan y dicen, yo voy a estar aquí 1 año, yo voy a estar 2 años, entonces ya no voy a tolerar un maltrato, ya no voy a tolerar un liderazgo negativo, esto me estresa demasiado, busco mi paz, ¿no? Ahorita es lo que buscan. Claro. Los jóvenes usan mucho la palabra, me quita la paz, ¿no? Me No quita me la robes paz. la paz, yo estoy Ok. buscando mi paz. Entonces eso podría ser como lo que estamos viviendo. Oye, pero mencionaste algo muy importante que es esta parte de desarrollo humano. Ujú. En el ambiente empresarial, por supuesto que se habla mucho de el desarrollo humano, así como los jóvenes o los chavos dicen me quita la paz, también a nivel empresarial es pues obviamente el desarrollo humano. Sin embargo, creo que ahí es donde empieza un poco las variables, porque lo que significa desarrollo humano para un jefe o un dueño de empresa de 50 años no es el mismo concepto que un generación Z, un chavo de generación Z, un Gen Z o un millennial tiene por desarrollo humano, ¿no? Entonces, ¿cómo concilias esa parte de un Gen Z llegando y diciendo, en esta empresa tienen desarrollo humano, y que alguien de 50 años te diga, claro, por supuesto Ujú. que aquí hay desarrollo humano? Ujú. ¿Cómo conciliamos esa parte? Híjole, buenísima pregunta, porque hay un término que me gusta mucho, actual también, de recursos humanos. Hay mucho en recursos humanos diario, hay términos muy nuevos. Ujú, Quiet ambition. Ese término es precisamente lo que estás diciendo. Cómo el jefe o el dueño o el director tiene que conocer, tiene que ujú, informarse, tiene que sensibilizarse sobre los objetivos y propósitos que tienen ya las nuevas generaciones. Es decir, antes, ¿qué es lo que buscaba un colaborador? Una oficina grande, así muy bonita, con muebles así preciosos como los que yo veo aquí a mi alrededor, ajá, y quizás un auto de último modelo, un crédito para comprar una casa enorme. O sea, eso era la ambición o el propósito que tenían las personas en los 70s, 80s, 90s y principios por ahí de los 2000. sí, Ahora, ¿qué es lo que puede querer un joven? Ahora dicen, no, a mí no me, a mí déjame, es más home office, y déjame ponerme shorts y pantuflas para tomarlas juntas, por ejemplo. Déjame viajar, ok, déjame cuando yo tenga que quiera llegar tarde, pues déjame llegar tarde. Hay que entender cuáles son los objetivos o cuáles son las metas o el éxito, ujú, como lo conciben ya las nuevas generaciones, que son diametralmente distintas a lo que el que está ahorita en esta generación de 50, 60 años, que ya van entendiendo más, ¿eh? Ya lo van entendiendo porque tienen hijos y entonces pues chocan con los ya hijos y empiezan a cómo, ver, pero claro, si no quieres la empresa o no quieres el negocio, o qué vas a hacer de tu vida, entonces lo empiezan a entender desde el núcleo familiar, incluso en estas transiciones generacionales, porque vivimos en un país donde las empresas siguen siendo familiares. totalmente. Entonces eso ya los hace más conscientes y empieza el empresario a decir, es que ya no sé qué es lo que quieren. Exacto, o sea, estamos en lo correcto. La respuesta es, pues ahora la responsabilidad o la obligación, si es que así lo desea el empresario, de ver cuáles son las necesidades del mercado laboral. Porque la diferencia es que ahora el colaborador dice, aquí no me estoy sintiendo pleno, aquí no me voy a desarrollar, no tanto económicamente, que ese Ujú, sería un elemento importante. O sea, sí, claro que el dinero va a seguir siendo el factor número uno, claro. pero ya se buscan otras cosas. Oye, pero sí es también, creo que una respuesta. No sé qué tanto influye la respuesta al ambiente que se vive y al mundo y al ritmo del mundo, porque igual para un jefe o para un dueño de empresa dice, ok, te voy a dar lo que tú quieres, ¿no? Y te voy a dar ese crecimiento.
pero sí que es distinto entender un crecimiento en el mundo real donde tenemos como factores como la IA, por ejemplo, que hacen el mundo más acelerado en Sí. el día a día. O sea, la productividad ya la puedes medir en función de qué tan adaptado estás a la IA, por ejemplo. Entonces, esa rapidez con la que van los chavos ahora también influye en ese bienestar y en el que crean que a lo mejor en un año es cuando tú ya cumpliste el ciclo, ¿no? Y a Claro. lo mejor para el jefe el ciclo es de 10 años. Fíjate, habrá sido un mes en Ujú, una universidad dando ujú, una conferencia, ujú, la Universidad Jesuita acá en Guadalajara, ujú. y estaban personas que tenían la inquietud y que yo me di cuenta, observé cuál era una de las principales inquietudes que tenían antes de salir ya de la universidad, cuáles eran sus temores, y precisamente uno de ellos era ser reemplazados por la IA. ¿No? Es Claro. algo que todos podemos llegar a sentir, ¿no? Híjole, Ujú. yo tengo miedo de que vaya a envejecer y entonces me vayan a cambiar, ¿no? Por Sí. ejemplo, ¿no? En el trabajo, con mis amigos, con mi relación, lo que sea. O sea, que uno vaya a perder esa novedad, ¿no? Eso que nadie puede cambiar de ti. Entonces, ese es un temor que tienen los jóvenes también, porque sí hay una rotación, sí hay un movimiento, porque estamos en revolución. Por eso decía revolución en el mundo laboral, Ajá. porque hay mucho movimiento. O sea, los Ok. jóvenes se mueven, ya no dicen ya me quedé aquí, ya me toca aquí, buscan otras opciones, buscan ayuda. Nosotros no buscábamos ayuda cuando empezábamos a trabajar, decíamos, pues así es, ¿no? Y Sí, tenías así que es. hacer las cosas y te quedabas. A algunos nos tocó buenos trabajos, otros no tanto, pero el joven también ya llega a una etapa de la vida en donde sí valora también la estabilidad. Oye, y ahí es donde empiezan otro tipo de factores, porque hablabas tú de, bueno, cuando estábamos preparando esta plática, del victimismo. O sea, es un equilibrio muy sutil el decir, ok, entiendo perfectamente que estés viviendo en una época súper acelerada, te entiendo como chavo que tienes tus periodos como más cortos en cuanto a metas y ciclos, vamos a trabajar en eso, pero por el otro lado está este victimismo, o sea, caer en este, ¿sabes? Como no comprender que sí existe una exigencia, Ujú. que sí existen los retos, que el largo plazo en las empresas también necesita respetarse y el largo plazo entendido, hay metas a 6 meses, hay metas a un año, ¿no? La resistencia, es decir, todo este tema de, ¿sabes? Como de la incomodidad, sentirte cómodo con esta incomodidad que se genera en un trabajo que te reta. ¿Cómo concilias o cómo has visto tú en tu experiencia al a la generación Z con este tema del victimismo? Sí, hay que ayudarnos a madurar. Es decir, el líder tiene una responsabilidad inherente natural. O sea, ya estás como líder, debes de empezar a practicar ciertas habilidades que antes no se practicaban, como la empatía, como el humanismo, como Ujú, la innovación, como ujú. la humildad. O sea, imagínense. O sea, el líder antes era yo sé todo y aquí no se me cuestiona. Ahora el líder dice, híjole, debe de decir, esto no es de mi dominio, no soy especialista, quizás necesito una mentoría, necesito un coaching, necesito asesoría, un dueño de negocio. Es que así lo llevamos, llevamos construyendo tornillos 50 años así, no le tenemos que mover nada a nuestro proceso. Entonces, ya el nuevo liderazgo implica un cuestionamiento de, quizás puedo hacerlo mejor, quizás necesito mejorar en mis procesos, que lleva a la innovación, a la flexibilidad y sobre todo a esa habilidad que es súper necesaria ahorita en un liderazgo como la humildad. Y por otra parte, el colaborador, y eso a mí me gusta mucho en los talleres, en las pláticas con instructores, con especialistas que se dedican a eso, que nos dedicamos a eso, es hacer la corresponsabilidad. O sea, no soy yo nada más, ay, el jefe está mal Sí. o el entorno está mal. O sea, ¿qué voy a hacer yo para poder empoderarme y poder enfrentar la situación y superarla y desarrollarme? Eso también es muy importante. Entonces, se necesitan ver las dos partes, cuáles son sus responsabilidades para el crecimiento. Es como una relación de pareja. Si uno madura y el otro no, pues va a empezar la codependencia.
En el trabajo también. Si yo nada más estiro la mano y pido mi sueldo, entonces en algún momento ya va a haber una exigencia mayor y yo voy a voltear y voy a criticar al sistema, el entorno o al líder. Entonces se debe de también sensibilizar y hacer consciente al colaborador de que también debe de crecer. Oye, pero, bueno, no, pero en tus talleres, ¿sí has visto esta apertura, por ejemplo, de los jefes hacia la humildad de decir, ok, llevo 30 años haciéndolo así, pero puede caber la posibilidad de que aprenda algo nuevo? O sea, ¿sí son flexibles o están muy cerrados a esta parte de la humildad? Miren, si hablamos así en macro, Ujú. pues yo creo que la gran mayoría todavía no está en ese nivel de conciencia. Pero afortunadamente la gente que atraemos, ¿no? Las personas que yo conozco que son dueños de empresas, directores, van con esta visión. O sea, Qué sí bueno, van con esa qué visión. bueno. Tú conoces a alguno, se llama Gustavo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Ay, Gustavo, ¿no? sí. Saludos, mi querido Saludos. Gustavo. Y tengo otros ejemplos de empresarios súper sensibles, humanos, que dicen, híjole, se me hace que el que tengo que ajustar algo puede ser que necesite darles algo. Por ejemplo, lo pongo a colación porque es así. O sea, dar espacios. ¿Cuándo iba a haber capacitaciones que habláramos, por ejemplo, de límites, de codependencia, de adicciones, de ansiedad y todo eso? Entonces, Sí. porque es lo que los jóvenes están buscando, ¿no? Respuestas a su desarrollo, a sus crisis, a su incertidumbre que todos tenemos. Entonces, yo tengo la fortuna de trabajar con que así debe de ser, porque si el empresario no cree en esto, pues no funciona. La mayoría de gente, ¿qué es lo que hace? Mete a las capacitaciones de este tipo de desarrollo, de comunicación, de liderazgo, mete a Ujú. los mandos medios y mete a los colaboradores, pero no mete a la alta dirección ni mete a los dueños. Entonces Okey. eso da una señal de que realmente no funciona y luego llega el dueño o el director y patea todo lo que se dice en los cursos y en las capacitaciones. Es que ese es el riesgo, ¿no? Que existan, este tipo de liderazgo, con, una empatía muy baja y entonces el discurso sea uno, pero en las acciones reflejen completamente lo contrario, y entonces empieza a generar este ambiente de no, o sea, el discurso es uno, el ambiente o las acciones son otras, y existe entonces, se empieza a elevar este tema de salida, ¿no? O sea, o de rotación. Sí, una de las quejas que más se escucha en los talleres y capacitaciones Ujú. es ¿dónde están los jefes? ¿No? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están estas personas que son las que nosotros consideramos que están siendo un factor? Ajá, Entonces, claro que se va desmotivando, se va perdiendo igual el entusiasmo que se tuvo al inicio en el trabajo. Y claro. claro que una opción es la renuncia silenciosa, otro término de recursos humanos, ¿no? Okey. Estar ahí mientras consigo algo mejor, poquito antes de lo que tú mencionas de la salida, ¿no? Sí. Que también se conoce ahorita, ya el término es cada vez más utilizado, el presentismo, ¿no? Okey. Aquí no van a cambiar los jefes, no va a cambiar el entorno, yo me quedo aquí, simplemente voy, cumplo lo mínimo, estiro la mano, cobro en lo que sale algo más, o incluso ni siquiera en lo que sale algo más, a lo mejor me puedo quedar años en esa terapia intensiva en donde pues la verdad es que puede ser desgastante y es sobre todo un riesgo para las empresas que se funcione así, que haya mucha gente operando así en ese nivel, que ya ni siquiera quieren cambiar, simplemente quieren sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, exacto, y hacer así como lo mínimo indispensable, que era una de las respuestas que comentábamos al principio, ¿no? O sea, tener un poco esa actitud, bueno, no un poco, tener esa actitud de descuido completo y decir, bueno, pues ya. Sí, sí, porque sí se cansa uno. O sea, si te prometen buen trato y no hay buen trato, pues te decepcionas, ¿no? Ujú, Más para las personas que tienen herida de traición, ¿no? Que les prometen algo de ujú, niños, les prometieron ujú. y les rompieron la promesa, ¿no? Sí, Se dieron cuenta que no era realidad lo que les habían prometido y entonces empiezan a generar este resentimiento también dentro de la empresa de aquí no cumplen, aquí no cambia nada y entonces empiezan a sabotear y no nada más ellos mismos, sino también al entorno, ¿no? Llegan los nuevos y dicen, no, aquí ni cumplen lo que te dicen y, ay, pues qué bueno, a ver cuánto te dure el entusiasmo y empiezan entonces sí a tener actitudes tóxicas. tóxicas, eso es súper peligroso, súper Claro.
peligroso. Oye, pero entonces es que es un tema súper interesante cómo tanto jefes, mandos medios, los equipos tienen que tener esta conciencia incluso de las heridas emocionales que se reflejan en el día a día, en el ambiente, y cómo entonces concilias em, este nuevo ambiente de estar, ¿sabes? Como tratando de encontrar los lugares comunes Ujú. para que no se llegue a esta toxicidad. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando, todo suena muy bonito, pero no puedo hablarlo? O sea, no tengo este territorio seguro o no existe el ambiente, no me siento psicológicamente seguro como para sentarme con mi jefe y decirle, oye, está pasando A, B, C. Ahí es un proceso, o sea, que implica tiempo, que implica dinero, implica sobre todo elaborar acciones como programas Ujú, que tengan como propósito ir sensibilizando sobre estos temas. Es decir, si no siento un espacio seguro en la empresa y la gente es lo que percibe, o sea, primero necesito diagnosticar, necesito medir. A mí me gusta mucho esta parte de la psicometría y de las evaluaciones que hay, sobre todo en empresas, ujú, para descubrir qué hay. Eso nos va a dar un panorama de qué es lo que debemos principalmente intervenir para después con programas ir generando, sobre todo si este es un problema, detectarlo, porque hay empresas que sí lo pueden hablar y que sí se sienten escuchados, ujú, pero ahí, como tú dices, hay empresas que no. Entonces, primero saber que no existe el espacio para hacerlo. Después generar el espacio para que el colaborador pues, pueda también manifestar sus inconformidades. Después ver qué se puede, ver qué no se puede. Es como cualquier relación humana. O sea, tú tienes ciertos requerimientos, yo tengo que ver si puedo darlos o no puedo darlos. Y decir, oye, sabes que de esto que tú te inconformas, yo no puedo hacer más. Así es. Y ser muy honestos. Yo hasta aquí puedo dar. ¿Tú quieres seguir adelante con esto? Sí o no. Y entonces dar oportunidad también a que haya esa respuesta. O sea, generar ese diálogo va a llevar tiempo. Primero detectarlo, después generar los espacios para hablar de estos temas y luego generar los mecanismos adecuados para llevar los procesos. Y aquí entraríamos, por ejemplo, a temas normativos de implementación, por ejemplo, de la NOM 035 o del distintivos que hay para cuidado emocional de las empresas, ok. en donde ya se establecen todas estas guías y que hay empresas que ya lo hacen. Entonces, que hay los canales de comunicación, pero a veces ni se conocen. Ujú, Y si se conocen, a veces no se les da seguimiento. Entonces es poco a poco, pero antes ni siquiera eso existía. Entonces es ir avanzando, es ir logrando, consiguiendo hasta pues poder llegar a acuerdos, ¿no? Que sería como la parte eh, final, ¿no? De esto. ok. Y entonces vamos al otro escenario, al escenario de cuando ya existe un ambiente positivo, cuando se han puesto de parte de los jefes las herramientas para estar abiertos a este nuevo desarrollo humano, como lo entiende o sea, los chavos o los más jóvenes del equipo. ¿Qué pasa del otro lado cuando tú le dices cuando el jefe quiere hacer crecer a algún miembro del equipo, pero ese miembro del equipo, por alguna razón, por algún freno psicológico, no quiere crecer? Ujú. Y, y entonces viene también, digamos, la salida, pero de parte Ah, de los jefes, ¿no? La sí. parte de decir, te estimo, te quiero mucho, pero ya, digamos, quiero hacerte crecer, pero no veo Ujú. que tú quieras hacer lo mismo. ¿Qué le dirías entonces a ese binomio, por ejemplo? Fíjate que así empecé yo. O sea, así Ujú, empezamos cuando el despacho arrancó, que ya tiene unos 8 años ujú, pasaditos. ujú. Lo mismo que más o menos esta norma 035, que tiene estos mecanismos como para ir mejorando el ambiente, revisando el liderazgo, eh, digamos que estableciendo o plantando el terreno para mejorar, ¿no? En ciertos temas organizacionales. Yo empezaba diciéndoles, a ver, déjame trabajar con alguna persona. No, pero es que este no quiere, este ya lo vamos a correr, este así tal. Y entonces me daban la oportunidad de platicar con él uno a uno y yo le ponía muy claro porque yo
tengo formación como abogado Ok. y yo hacía muchas conciliaciones y mediaciones y finiquitos, ¿no? En temas laborales. Entonces Ujú. me tocaba mucho esta parte de decirle, oye, pues a ver, ya se acabó aquí, vamos a la junta de conciliación, o oye, a ver qué podemos hacer. Entonces a mí se me ocurrió como abordar también a estas personas que tienen esto que dices, ¿no? O sea, que a veces presentan, pues, esta mente cerrada, esta falta de crecimiento, apatía, toxicidad, lo que sea. Y entonces ya platicaba con ellos y de manera muy honesta, oye, a ver, pues tu trabajo ahorita pues está en riesgo, lo quieres perder, tal, ¿qué es lo que pasa? O sea, era como una entrevista psicológica, Ajá. disfrazada, ¿no? De coaching, porque esa es la verdad y esas son las herramientas que nos han llevado pues a mover ciertos mecanismos en empresas, diciéndoles, oye, pues si quieres ayuda, adelante, ¿no? Y muchas veces, y sobre todo los hombres, ¿eh? O sea, los hombres no sabemos, o sea, por falta, es falta de cultura en ese sentido, no sabemos pedir ayuda. Las Ok. mujeres son más humanas en ese sentido. Ujú. Como que sienten algo y dicen, a ver, voy al doctor, voy, le pido el consejo a la mamá, a la hermana. El hombre se aguanta Ok. muchas veces. En la organización es igual. Y entonces cuando ya le das la voz y cuando ya le dices, güey, ¿de verdad quieres perder tu chamba? O sea, ¿de verdad no quieres crecer? Y ya te dicen, no, pues la verdad es que sí, pero es que no sé qué, pero es que estoy bien harto. Y se desahogan y hacen una catarsis fenomenal. Ajá. Y de repente dicen, pues sí, a ver, vamos a ver, ¿qué me ofreces? ¿No? Ahora sí, ¿cómo negociamos? ¿No? Y en esa negociación uno a uno, pues empieza un proceso de mentoría, de coaching, de atención, de acompañamiento para que la persona vea que es que nadie quiere perder lo que tiene, que es positivo en su vida. Pero a veces los resentimientos, los miedos, las fricciones propias de las relaciones laborales, Sí. pues te llevan a un hartazgo, a un punto de decir, pues ya a mí que me corran. Pero cuando hablas de corazón a corazón con la persona, te das cuenta que hay otras necesidades que tiene. Y a partir de ahí, pues ya se le puede ayudar. Y entonces, pues quedas bien, en la empresa quedas bien, mandas un mensaje muy positivo, que no andas corriendo a todos sin antes, pues abordarlo de una manera humana, sensible, que se sienta tomado en cuenta y que le des la oportunidad real. ¿Quieres trabajar? Y con todo, ¿eh? Con tema de adicciones también. Ok. En muchas empresas alguien con adicciones, vámonos. No, a ver, vamos a ver antes qué puedes hacer. O sea, qué herramientas le puedes ofrecer en tu humanidad, ¿no? Y puedes alcanzar con él acuerdos en donde él pida ayuda y vea su tema y tú, pues también mandes una señal de que estás en una comunidad y que si nos acostumbramos a patear al que no hace lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pues no, o sea, no, o sea, se siente, o sea, tú lo sientes. Oye, pero entonces sí hay un tema fuerte de adicciones que se refleja en el mundo Laboral laboral. está lleno. Yo tengo una teoría, bueno, teoría tiene ciertos elementos. Yo creo firmemente que somos una sociedad en consumo Ok. Ok. de muchas cosas. Los que aparentemente con el alcohol o con el cigarro o con las drogas están ahí, ¿no? Medio mareados, pues uno los ve así y dice, ay, este es adicto. Pero estamos esclavizados a las redes sociales, a la tecnología, a las relaciones interpersonales, a la comida, al azúcar, al trabajo, al ejercicio. O sea, realmente tenemos muchas actitudes o conductas que nos llevan a fugarnos de ciertas realidades. Y en el trabajo, pues también ocurre lo mismo. Y cuando abordamos estos temas y nos sensibilizamos y podemos abrirlos, entonces nos damos cuenta, pues a veces que tenemos un problema, que podemos resolverlo y que podemos evitarnos broncas enormes que causan cualquier tipo de adicciones, ¿no? Los trastornos alimenticios ahorita están pegando, pero macizo. ¿Cómo crees? ¿También influye eso? Todo. Es que si yo descubro pues, como psicólogo, si yo descubro en dónde se está drenando, se está fugando la energía de mi consultante, ya le hicimos. Ujú. Entonces en el trabajo es lo mismo. Si yo veo sus conductas, lo aparente que veo es que no es productivo, Sí. que no quiere colaborar, que no quiere crecer, pero ¿qué proceso está llevándolo ahí? ¿Qué sufrimiento, qué dolor, qué herida no resuelta? Ajá. Híjole, cuando lo encontramos, él mismo se da cuenta y entonces vuelve a recuperar su poder. Por eso la palabra empoderamiento.
dejas de tirar tu energía, te concentras en lo que necesitas y te das cuenta que es tu vida y que si la sigues desperdiciando en malos tratos, en chismes, en críticas, en ser tóxico y todo eso, pues el único que se perjudica eres tú. También si le das ese poder a otros y decir es que el jefe es el que tiene la culpa y es que el gobierno y es que el tráfico, entonces le estás dando el poder a todo lo exterior para sufrir tú y ver que las cosas a lo mejor no van a cambiar, De pero que acuerdo. uno sí puede empezar a darse cuenta y a desarrollarse para cambiar. Oye, y entonces, ¿tú tienes algún protocolo o tienes algún método como para identificar dentro de estos jefes, mandos medios o los dueños, cada cuánto tiempo tienes que hacer como un assessment? Sobre todo estoy pensando en las Sí, empresas que a lo mejor hacen home office sí. y que no hay una interacción diaria. ¿Cómo identificas en un colaborador que le está, digamos que todo este ambiente emocional está impactando realmente la productividad? Más porque la verdad es que en el día a día las cosas urgentes Ujú. urgen, Sí, ¿no? Y claro, entonces todos nos subimos a la ola de es urgente, es urgente, es urgente y ya mañana veremos cómo estamos en la salud emocional. claro. ¿Cómo? O sea, ¿tú tienes algún protocolo o qué le recomiendas a los dueños de negocio, a los jefes, para, digamos, tomar por los, ¿cómo dicen? El toro por los El toro por cuernos. los cuernos. A mí me gusta mucho utilizar las evaluaciones de la NOM 035, Ujú, porque aparte que es una obligación para todos los centros de trabajo en ujú, México, todos, ujú. tengas uno o tengas 1000 colaboradores, ahí te da un diagnóstico, te da una radiografía completita de cada persona, cómo está percibiendo el ambiente laboral. Ok, Entonces ahí ya puedes empezar a tomar ciertos indicadores. de acuerdo. Por otra parte, los líderes también se dan cuenta de cómo van sus equipos de trabajo. Pues ahorita ya se mide todo, ¿no? Sí. Híjole, yo no sé si podría trabajar yo en una empresa porque a lo mejor ya me hubieran despedido. Pero bueno, por eso me dedico a la consultoría. Entonces van a resultados, van a resultados. Oye, ya vendiste 10 pesos y este mes vendiste 8. ¿Qué pasó? Ya, Y tienes que vender 12 el siguiente y tal. Entonces, toda la medición pues es parte de los requerimientos de las exigencias modernas y así va a seguir siendo y es una tendencia. Entonces, cuando tú ya tienes este panorama general con estas evaluaciones, tú ya puedes ver qué persona te cuadra con lo que contestó en estas encuestas, con su, por ejemplo, baja productividad, con su liderazgo negativo. O sea, todas estas cuestiones las personas ya saben, es más, antes de hacer la NOM, quiénes son los focos rojos, ¿no? O ya. sea, cuáles son las personas que a lo mejor habría que intervenir. Entonces, es una labor entre la NOM 035, entre ir sensibilizando y entre que los dueños y directores se involucren también en estos aspectos para que puedan ayudar mejor a los grupos, a las personas. Ahorita nosotros estamos trabajando con grupos y al principio la verdad llegan enojados, ¿no? De Ay, acuerdo. sí, ya sé que yo salí mal en las evaluaciones y por eso estoy aquí. Y ven las capacitaciones como un castigo. O Es sea, que bueno, desde ahí, ¿no? O sea, es que claro, este es el punto que verdaderamente no sé si es cultural y que tenemos que conciliar mucho. O sea, para las generaciones de arriba, la palabra capacitación es, wow, la empresa está invirtiendo en mí, voy a aprender más, voy a poder descubrir nuevos aprendizajes, aristas, etcétera. Y para alguien más joven, a lo mejor la palabra capacitación, como dices, es un castigo. Entonces, totalmente, es de verdad. Y no a muchos instructores se los dicen porque la gente llega, se sienta, el instructor da su capacitación, les hace su evaluación, dice, pues yo soy muy bueno dando mi clase, lo que sea, la gente está calladita, ¿no? Y son capacitaciones que luego por eso ha perdido tanta credibilidad la capacitación, porque pues no cambian, pues siguen igual y todo. Claro, o sea, porque no está de manera integral al ecosistema, o sea, simplemente se hace para cumplir, se toma a algunas ciertas personas que son las señaladas y la ujú, gente se da cuenta, la gente siente, o sea, la gente no nada más sabe, también se percibe. ujú, Y eso tiene mucho que ver también con cómo nosotros ofrecemos desde las empresas,
pues estos apoyos. Hay gente que lo recibe muy bien y dice gracias por estarme dando esto, pero casi siempre inmediatamente es me gustaría ver a todos aquí, o sea, para que todos estemos de acuerdo y tener la oportunidad de que no nada más yo soy el que tengo que cambiar, porque Ok. eso es muchas veces lo que se percibe. Pero de otra manera, también se les dice, bueno, aprovecha tú. O sea, si la otra persona no quiere venir a la capacitación, tú ya estás aquí. Pregunta poderosísima, ¿qué vas a hacer? El entorno está de la fregada, los líderes están de la fregada, el gobierno está de la fregada. ¿Qué vas a hacer tú, ¿no? Con eso? Entonces esa pregunta yo así les veo la carita diario a los pacientes, ¿no? Así como de, ya no me dejaste ser la víctima. Esa parte es la importante y que yo creo que tiene que ver no solamente con la parte profesional, sino también en las relaciones personales, incluso contigo mismo. O sea, cuando alguien te voltea todo este escenario y te dice, ok, es el gobierno, la IA, a lo mejor no lo puedes controlar, pero tú, ¿qué vas a hacer? Es como, no, o sea, no me dejes la tarea a mí, porque si me dejas la tarea a mí, entonces voy a dejar de ser víctima y tengo que responder por mí. Así es. Y, y eso saca de la zona de confort, implica crecer y crecer duele, ¿no? Sí, y eso eleva el nivel de compromiso y responsabilidad. Y entonces eso ayuda a todos. O sea, entonces se logra, pero por eso el líder también tiene que... General Electric es uno de los ejemplos ahorita más sonados en cuanto a que le invirtió muchísimo en 2025 a las mentorías para los Ok, líderes. O sea, sí, claro que tenía sus talleres, sus conferencias, ya hay mucho de cursos online, todo eso, la tecnología está muy padre. Pero a los líderes específicamente les invirtió un proceso de mentoría a cada uno de sus, no sé, 25 líderes que tienen en la Ciudad en México, pues, en Latinoamérica. Y entonces está muy con evidencia registrado cómo les benefició esos procesos de así. mentoría para los líderes. O sea, sí tiene que haber una inversión Ujú. para trabajar procesos individuales. Otro caso que a mí me encanta mucho decir es la psicoterapia grupal funciona muy bien. O Ok, sea, desde la Gestalt, que fue la primera como más oficial, ¿no? Que salió de la psicología comunitaria, que salió de los grupos famosos de 12 pasos para tratamiento de adicciones y que antes de eso que fueron tomados esos 12 pasos de 4 principios de los famosos grupos Oxford, de los cuales el psicólogo y médico Carl Jung tenía intervención y tenía interacción para ver cómo funcionaban y cómo trataban casos desesperados, por ejemplo, en temas de adicciones con ok. personas y salían adelante. O sea, todo ese caminito de psicoterapia grupal funciona de maravilla cuando el grupo tiene cierta metodología, ¿no? Desahogo, interacción con otros que están viviendo los mismos problemas, compartimiento de experiencias. Entonces ahí no hay un maestro, sino que todos somos iguales y todos salimos del conflicto como si estuviéramos en un barquito. ¿No? Pues nádale, pues tal, y todos lo conseguimos. Entonces esos elementos son muy poderosos, pero no son suficientes. De hecho, en esos grupos siempre hay la figura de alguien que tiene más experiencia, Ajá. que le apoya y le aporta otros conocimientos para orientarlo y enfocarlo. Como puede ser un terapeuta, puede ser un mentor, puede ser un coach y se le denomina de muchas maneras, ¿no? Ahorita ya el famoso tutor, el counseling que están metiendo mucho en las prepas Ajá. para orientar en tema vocacional a los jóvenes que elijan mejor sus carreras, etcétera. Entonces, todo eso suma y es una cadenita, como tú dices, ¿cuál es la metodología? Pues más o menos por ahí va. Ok. Ujú. Oye, ¿tienes algún otro ejemplo de alguna, de más empresas o de historias de éxito de cómo a través de implementar estas herramientas se haya podido cambiar el ambiente o se haya podido reducir, por ejemplo, la tasa de rotación? En el ambiente, Carla, la verdad te voy a decir, cada empresa Ujú. tiene su propia personalidad, Ok. ¿no? Así como este estudio tiene su personalidad, eh, cada familia en conjunto operan como una comunidad. Ujú. Entonces a veces el ambiente no cambia. Lo que se mejora es la claridad de lo que es la cultura de la empresa.
Entonces la persona ya sabe que pues a lo mejor en esta empresa hay gritos porque los decibeles de las máquinas están a tope y va a ser un calorón y vamos a andar de mal humor. ¿Sí? Yo he Ya, ido a unas capacitaciones que salgo afónico por los gritos que tengo que dar porque estamos en medio de las calderas y en medio de los... y ese es el ambiente laboral, ¿no? Entonces es hostil, es más difícil, están de malas, están cansados, traen calor, están dormidos, unos acaban de dejar de echarse su cervecita porque ganó el Cruz Azul, o sea, entonces todo eso influye y el ambiente a veces no va a cambiar, el entorno es así. ya. Con los policías, por ejemplo, de Tlajomulco, estamos haciendo unos talleres para la prevención del burnout. Y una de las cosas que hacemos ahí con ellos es que esto no va a mejorar. O sea, la gente no va a ser más educada con ustedes. Ya. Los jefes, pues no van a ser más suavecitos con ustedes. O sea, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a hacer músculo para enfrentar ese ambiente, esa sociedad? O si no, puedes renunciar. Te puedes ir también. O sea, también estamos en ese momento en donde sabemos, por eso te decía, claridad en la cultura. O sea, tenemos que dejar de romantizar que va a haber ambientes en donde buenas tardes, buenos días y Y todo es color de feliz y provecho, rosa y claro. todos los días es cielo azul. Es fricción y entre más tiempo, más fricción, una convivencia en cualquiera de sus niveles afectivos implica mucha fricción, mucho desarrollo, mucho crecimiento, ganas de tirar la toalla, ganas de seguir. Es la vida misma, replantearnos, reflexionar, convencernos, reafirmar. Sí. Son procesos humanos que también en las empresas vamos a aprender, porque mucha gente luego dice, bueno, me voy a la empresa de enfrente y viven lo mismo. Y luego me han hablado, cuando la gente renuncia en burnout, Ajá. oye, es que pudiera recuperar mi trabajo. Híjole, ¿De qué pues es que hablas? ya no. Claro. Gente que ves que se fue y, ya volviste, sí, no, ya volví, porque se dan cuenta que pues es ahora sí que el mismo infierno, ¿no? O sea, o el mismo Totalmente. cielo. Fíjate que me llama mucho la atención esto que platicas porque este podcast se llama Clarity Mental Flow. Me gusta enfocar mucho las conversaciones hacia la claridad y reducir el factor de piloto automático con el que todos vamos por la vida a veces, Ujú. hacer más consciente esa parte de tu mente que a veces no puedes ver bien, no la descubres, no conoces. Y me gustó mucho lo que dijiste, que no se trata de tener una expectativa falsa Mm. en este tipo de el ambiente laboral, ¿no? Porque además cada persona tiene su propia definición de cómo es el ambiente laboral, ¿no? Sí. Y me gusta mucho esta parte de, en lugar de las expectativas, hay que aprender a trabajar con tu propia claridad con respecto a quién eres y con respecto al nivel de fricción que es propio de un trabajo y Mm. con respecto al nivel de respuesta que tú puedes dar basándote en tus habilidades. Sí, la terapia cognitivo-conductual habla mucho de lo que tú estás comentando ahorita. O sea, es adaptarme al contexto que estoy viviendo y no necesariamente agarrar mis cosas e irme a otro lugar, sino aprender a desarrollarme ahí. Es como si estamos en la selva y decimos, pues tengo que agarrar los cocos, tengo que agarrar los mangos y tengo que prepararme algo porque si no me voy a morir de hambre. No significa tolerar situaciones Ah, exactamente. violentas, ni agresivas, ni fuera de la ley, o sea, claro que estamos en eso, pero que entendamos que la relación humana implica eso, ¿no? Implica fricción, implica resentirnos, implica que van a hablar mal de mí, que a lo mejor yo voy a hablar mal de alguien, o sea, tenemos que perderle el miedo a ser humanos. Porque cuando le perdemos ese miedo a ser humanos, entonces nos reconocemos con debilidades y también con capacidad de ser fuertes. Entonces vivimos con otros humanos que fallan, Ujú. nosotros mismos fallaremos y el hacernos conscientes de que quizás nos tenemos que pedir perdón, tenemos que restaurar la relación. Ok. Y eso es lo que muchas veces en estos círculos de paz, que es otra metodología que también nosotros incorporamos, porque me quedé
con esa pregunta, ¿no? ¿Qué metodologías? Pues Sí, círculos de paz, psicoterapia grupal, mentorías, o sea, todo eso, pero hay que ver cómo la empresa también nos da oportunidad de entrar, porque pues todo esto también cuesta, ¿no? Entonces, exacto. no nada más es, oye, Anuar, ¿cuánto cuesta la conferencia de tal? Eso pues a lo mejor llegas a cierto nivel, a cierto alcance, pero luego hay que seguir trabajando con otras acciones y eso es la psicología organizacional que mucha gente dice, ay, no, pues ya nosotros ya damos cursos, ¿no? Es súper profundo lo que se tiene que hacer. Así de ya llenamos el formatito, ya les Sí. regalé un dulce, ya. Sí, hay muchas acciones, pero que tienen como propósito el desarrollo de la persona personal y profesional para que la empresa alcance también sus fines y sus propósitos. Entonces Justo, es muy noble. justo. Oye, entonces, bueno, un poco así como recapitulando Sí. todos estos temas súper interesantes. Lo primero es navegar la parte de que, bueno, estamos en un proceso de generaciones distintas interactuando diario. Sí. Otro, la parte de las expectativas, que me Ujú. ha encantado, o sea, cómo se manejan las expectativas de un desarrollo humano de parte de los jefes o los fundadores de las empresas y las expectativas o el desarrollo humano de los jóvenes, ¿no? Ujú. O de la generación Z. Y otro, otra vez, el formulario o bueno, Ujú. Las las evaluaciones. Ujú. evaluaciones y todos estos métodos que se pueden hacer para el Diagnosticar. diagnosticar y para elevar, digamos, este ambiente o mejorar el ambiente Ujú. con todas estas metodologías. Y de parte también de las empresas, lo que pueden hacer para estar evaluando Ujú. a sus Ujú. equipos, ¿no? Sí, sí, yo trataría de encapsular ahorita lo que hemos platicado en Ujú. algunos puntos. Primero, sí, que es una revolución, un movimiento enorme en donde ahorita cada quien está tomando su lugar. Entonces hay que comprender que estamos en ese modo, porque si Ujú. queremos hacer las mismas cosas que hacíamos antes, ya no van a funcionar en la empresa. Ujú. Luego, dueños y ya alta dirección está involucrarse en los procesos, sobre todo de desarrollo de su personal. Ya no nada más mandar las capacitaciones al personal, sino ellos también desarrollar sus propias habilidades de liderazgo humano. Ese es Ujú. otro punto muy importante. El otra parte que me gusta mucho es reconocer y aceptar la temporalidad de las relaciones laborales, el quiet ambition, o sea, que los jóvenes ya están buscando otra forma de sentir el éxito, ¿sí? Tanto Ok. personal como económico y todo. Y por último, el que para trabajar en estos aspectos que son difíciles de ordenar, pues hay metodologías como implementación de normas, como la 035, que nos den un diagnóstico y empezar a ejecutar estas acciones para sensibilizar sobre qué es lo que tendríamos que hacer dueños, directores y colaboradores, y a partir de ahí generar una corresponsabilidad emocional, pues para crecer y aprender a conciliar los conflictos. Eso sería como el... Súper interesante. Te prometo que es súper interesante. ¿Por qué se le llama Quiet Ambition? Me queda esa duda nada más. Ah, O sea, ¿por qué porque, quiet? ajá, porque ya no es tan vistosa como antes la concepción del éxito. El joven ya no busca el carro último modelo. Bueno, sí hay mucha gente, pero el mercado laboral ya no implica la oficina grandota, Ujú. como que todo esto que es visible, ¿no? El aplauso. O sea, a veces ya las nuevas generaciones es, no, no me aplaudas, a lo mejor Si no quiero el ponte reconocimiento. más moderado, o sea, como que no necesito tanto opulencia, no tanto brillo, ¿no? Ya eres director y ahora estás en el club, o sea, todo eso que era como muy vistoso, muy visible. Ahora ya es, no, déjame en mi casa, por eso te decía, Sí, déjame usar shorts en las conferencias virtuales, que yo creo que todos nos ponemos shorts, espero que no sea el único, a exacto. gusto, ¿no? Sí, Pero bueno, con claro. estos calores. Eh, y no vayas a decir son one porque doy No, conferencias y no salgo así. Entonces, pero bueno, si no, sí no, da la vamos a duda, ver, ya nos enteramos cómo son las puede conferencias. ser que sí traiga shorts. Pero entonces, o sea, esos Ujú, pequeños ujú. reconocimientos que el joven busca ahora como salir temprano, como, o sea, no es muy vistoso, por eso es así como moderado, es una ambición
moderada, pero que a él le da satisfacción, su paz, por ejemplo, capacitaciones en salud mental, herramientas para él. O sea, eso no es vistoso, eso ya no es el Mercedes, el carro así de, ¿no? Inmenso, claro, Sí, claro. Ok, por eso. muy bien. Oye, y aquí también en Clarity Mental Flow nos gusta mucho aterrizar el diseño de esta parte consciente a través de, pues bueno, ejercicios, ¿no? Muy Claro, prácticos que buenísimo. nos permitan como incrementar el conocimiento de lo que esperas, de lo que quieres, de lo que tienes. Entonces, ¿qué ejercicios les puedes recomendar a quienes nos ven para poder tener como un poquito más de claridad con respecto a estos temas? A mí me gusta mucho y creo que tú lo promueves mucho más, la parte de la escritura. O Ujú, sea, eso es muy valioso. Yo creo que el autoexamen ujú. es también muy importante, es decir, tener conciencia de lo que voy haciendo durante mi día, Ok, durante mi semana, tener un momento de reflexión siempre es muy importante. Sí hay que buscar, en esto es muy importante no llevarla solo, o sea, porque el ser humano jamás va a tener la capacidad de ver lo que está haciendo mal por él mismo. Por lo general nosotros creemos que siempre estamos haciendo todo bien. sí. Entonces siempre es muy importante acercarse con alguien para retar eso que estoy haciendo. A ver, estoy haciendo esto, ¿cómo ves? O sea, sobre todo alguien que no esté enganchado, ¿eh? Porque uno, pues a lo mejor le cuenta a la pareja y pues la pareja va a decir, ay, es que siempre es esto y ya valió. O sea, Ujú, alguien que no esté en el conflicto, por eso es muy bueno el tema de la terapia, porque es alguien que no está enredado emocionalmente, ujú. entonces no va a influir en su consejo en un beneficio para él porque eso así actúan en las relaciones humanas, nosotros actuamos conforme a nuestras conveniencias. Claro, Entonces, cuando no estamos inmiscuidos en el conflicto, podemos ser más certeros, de acuerdo. ¿sí? Más objetivos. Entonces, yo buscaría eso como una herramienta, como un mentor, como un guía, hay gratis, hay carísimos, hay lo que sea, pero para cuestionar un poquito cómo va mi vida. O sea, es que eso casi nadie lo hace. Sí te creo, porque además el otro día leía que, pues, lo dicen los psicólogos, vamos por default con este sesgo de si lo pienso yo, quiere decir que está bien, ¿no? O sea, lo Sí. pensé, entonces estoy bien. Y vas por la vida en este piloto automático de estar solamente trabajando con tus pensamientos en la mente y no poderlos aterrizar o ponerlos en perspectiva. A mí me gusta mucho en papel, pero también con respecto a alguien, o sea, contrastarlos con alguien y decir, hay estos vacíos invisibles que no estás viendo en la ecuación, tanto para alguien que tiene unas expectativas de un Gen Z como a un dueño de empresa, ¿no? Sí, ahorita quien está viendo esto seguramente ha estado en un dilema, ¿no? Ujú, Alguna encrucijada en su vida, alguna crisis. Ahí es donde es bueno buscar a las personas. Yo me acuerdo, quisiera compartir así una experiencia personal, ujú, cuando yo tomé una decisión ujú, X ujú. y me dediqué a ir buscando la razón, ¿saben? O Ok. sea, hice esto y voy con, o sea, de verdad, ¿eh? Fui con un terapeuta, después fui con un sacerdote, después fui con un psicólogo, después fui con un amigo, después fui con mi mamá, o sea, Ajá. para buscar la validación. Y todos me dijeron, híjole, no se ve muy bien eso, no De se ve acuerdo, muy bien. de acuerdo. ¿Saben? Entonces yo a veces uno se entera que dice quiero la razón, o sea, la voy a buscar afuera. Entonces creo que ese es un compromiso con uno mismo que puede ayudarnos muchísimo, o sea, porque el autoengaño es lo más fácil, es bien barato Es comprarnos bien nuestra verdad. barato, claro, claro. Entonces sí, ese peloteo y y tuve que ser muy honesto y decir, es cierto, no estoy tomando una buena decisión. Y me costó, ¿no? Me costó tiempo, dinero y esfuerzo hasta decir, ya, no la puedo sostener. Entonces sucede, ¿no? Entonces, entre más retemos esto y cuestionemos, pues a lo mejor llegamos a evitarnos sufrimiento. De acuerdo. Oye, y eso incluye, ya por último, para terminar, incluye, a mí sí me gustaría, si existe algún tema de violencia, algún tema de faltas de respeto y que esa persona no pueda en este momento renunciar,
Ya son casos como muy extremos y a lo mejor valdría la pena hacer todo un episodio de eso, pero ¿qué herramientas puede tener en un caso así como muy, muy extremo de que ya hay una violencia o faltas de respeto muy, Es muy... muy complicado. De hecho, tengo una llamada ahorita de un empresario que me acaba de, vamos a hablar en un ratito, porque tiene un tema precisamente de este tipo. Ajá. Entonces, ¿cómo tratarlo? Pues tiene todo igual, un método, o sea, para poder hacer lo humanamente posible y poder cumplir con lo que nos marca la ley y apoyar y sobre todo inmediatamente no crucificar a la persona que está causando este asunto, sino también darle un espacio para que pueda haber en la medida de lo posible una conciliación. Hay todo un mecanismo, Ok. hay protocolos para la prevención, atención y control del acoso Ujú. y en todas sus aristas. Entonces, simplemente tratar de llevarlo de una manera lo más humana posible. Y hay vías, ¿no? O sea, hay desde la denuncia, o sea, obviamente la persona hay veces que no puede o no quiere porque pues, no puede perder la chamba o tal, o sea, son asuntos súper espinosos, súper delicados, Ujú. pero ya cuando salen a la luz, hay que entrarle, o sea, hay que enfrentarlos, hay que perderle el miedo a lo incómodo, a lo desconocido, sobre todo el tema que tiene que ver con lo sexual. Hay mucho miedo todavía a hablar de algo que es tan humano como lo sexual. Ok. Entonces, hablándolo, ¿no? Ujú. Poniéndolo, yo sé que está la parte también de la revictimización que hay que cuidar y todo eso. También, exacto, es que Eh, son muchas aristas. son muchas aristas, pero yo diría, para empezar, hay que perderle el miedo como empresa. Ujú. O sea, a poder abordar este tema y a tratar de hacerlo lo más humano posible y tomar las decisiones que se tengan que tomar. Las empresas con las que yo trabajo, Mm. literalmente, hubo un tema de tal, se le corrió a la persona. Ok. Y ya. Entonces hay tolerancia cero, hay posibilidad de ver las dos partes, hay que analizar qué es, y, o Ujú. sea, en específico y cómo podemos llegar a una solución. Muy bien, perfecto. Anuar, pues de verdad, mil gracias. Gracias, Muchas gracias gracias. por tu tiempo, por estar aquí, por todos estos temas tan, tan interesantes que espero que nos ayuden a comprendernos mejor, a poder fluir mejor con toda la claridad que necesitamos para despertar y salir de este piloto automático, hoy específicamente hablando de la vida profesional. Muchas gracias, Anuar. Gracias, Carla, un placer. Gracias. Oye, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te ven? ¿Dónde todo? Ah, pues Anuar Buere, es por ahí a lo mejor si sale un letrerito así, no, no creo que vaya a ser así tan inmediato, pero ANWAR, Buere, en Instagram, LinkedIn, ahí tengo por lo general lo que subimos de la radio, las conferencias y todo eso lo que estamos haciendo con las empresas mexicanas. Excelente, pues bueno, ya saben, Anuar Buere y también a mí, si me quieren seguir, Carla Montes en Instagram y también en TikTok y en LinkedIn, ahí estamos perfectamente para conectarnos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.